George R.R. Martin, Juego de Tronos, canción de Hielo y Fuego, tomo 1. Catelyn. El bosque estaba lleno de susurros. La luz de la luna parpadeaba en las aguas agitadas del arroyo, que discurría por el lecho rocoso abajo en el valle. Los caballos relinchaban suavemente y pifaban entre los árboles, sobre un terreno húmedo y cubierto de hojas, mientras los hombres intercambiaban bromas nerviosas en voz baja. De cuando en cuando oían ruido de lanzas y el titirineo metálico de las cuotas de malla, pero hasta aquellos sonidos le llegaban ahogados. «Ya no puede tardar mucho, mi señora», dijo Aldous Morland. Había solicitado el honor de proteger en la batalla que se avecinaba. Era un derecho que le correspondía como capitán de la guardia de Inverlandia, y Robb no se lo había querido negar. Estaba rodeada por 30 hombres que tenían la misión de mantenerla a salvo, y en caso de que el combate se volviera contra ellos, llevarle de vuelta a Inverlandia. Robb había pretendido que fueran 50. Catelyn sintió en que 10 serían más que suficientes y que él iba a necesitar de todas sus espadas. Se pusieron de acuerdo en 30, aunque ninguno de los dos se quedó satisfecho. «Todo llegará en su momento», le dijo Catelyn, «y entonces habrán muertes. Quizás muera Hal o ella, o Robb. Nadie estaba a salvo. Ninguna vida estaba garantizada». Catelyn no quería que le esperara a terminase. Deseaba seguir escuchando los susurros en el bosque, la música tenue del arroyo, seguir sintiendo el viento cálido en el cabello. Al fin y al cabo, la espera no le era ajena. Sus hombres siempre la habían hecho esperar. «Espera mi regreso, gatita», le decía a su padre siempre que partía hacia la corte, la fiera o a la batalla. Y ella guardaba paciente en las almenas de aguas dulces, viendo pasar las aguas de la forja roja y de piedra caída. No siempre volvía cuando había anunciado que lo haría. Entonces Catelyn velaba durante días, siempre mirando por las aspirilleras y las troneras, hasta que divisaba a Lord Hoster en su lomo de viejo castaño castrado al trope por la ribera. «¿Me has estado esperando, gatita?», le preguntaba mientras se inclinaba para la sala. «¿Me esperabas?». Brandon Stark también la había hecho esperar. «No será mucho tiempo, mi señora», le juró. «En cuanto regreses, contraeremos matrimonio». Pero cuando llegó el día, fue su hermano Eddard quien estuvo a su lado en el septo. Ned no había pasado ni 15 días con su joven esposa antes de partir él también a la guerra, con promesas en los labios. Al menos él había dejado algo más que las palabras. Le había dado un hijo. Pasaron 9 meses y Robb nació en Aguas Dulces mientras su padre seguía haciendo la guerra en el sur. El parto había sido largo y difícil, sin saber si Ned vería alguna vez al pequeño, a su hijo, tan frágil. Y había llegado la hora de esperar a Robb y a Jaime Lannister, el caballero dorado que, según decían los hombres, jamás había aprendido a esperar. «El matarreyes es inquieto, tiene el genio vivo», le había dicho a Robb su tío Brendan. Y Robb había apostado sus vidas y la única esperanza de victoria que tenía estribaba en que su tío tuviera razón. Si Robb tenía miedo, no lo demostraba. Catelyn vio a su hijo moverse entre los hombres, palmear a uno en el hombro, bromear con el otro, ayudar a un tercero a tranquilizar a un caballo nervioso. La armadura le tinterineaba suavemente al andar. Solo le faltaba el yelmo. Catelyn se fijó en que la brisa le agitaba el cabello castaño rojizo, tan semejante al de ella. Se preguntó cuándo había crecido tanto su hijo. Tenía 15 años y ya estaba casi tan alto como ella. «Permitid que crezca más», le suplicó a los dioses. «Permitid que llegue a los 16, y a los 20, y a los 50. Que llegue a ser tan alto como su padre, que sostenga en brazos de su propio hijo. Por favor, por favor, por favor». Lo miró. Contempló a aquel joven de barba reciente, con un lobo húngaro que le pisaba los talones, y lo único que vio fue al bebé que había amamantado en Aguas Dulces, hacía ya tanto tiempo. La noche era cálida, pero solo con pensar en Aguas Dulces sintió un escalofrío.
¿Dónde están?, se preguntó. ¿Acaso se había equivocado su tío? Todo dependía de que les había dicho. Rob había puesto 300 hombres bien elegidos a la orden del pez negro y lo envió por delante. Jamie no lo sabe. Le había dicho Sir Brendan a su regreso: me apostaría la vida. Mis arqueros se han encargado de que no le llegara ningún pajarito. Hemos visto alguno de sus otreadores, pero los que llegaron a vernos a nosotros no viven para contarlo. Jamie debía haber dedicado más hombres a esa misión. No lo sabe. ¿Cómo es su ejército?, había preguntado su hijo. 12.000 hombres de pie, dispersos en torno al castillo en 3 campamentos diferentes, separados por los ríos. Fue la respuesta de su tío. Tenía un semblante arrugado, la sonrisa que ella recordaba también. No hay otra manera de asediar Aguas Dulces, pero puede resultar fatal para ellos. 2 o 3.000 a caballo. El ejército del Matarreyes triplica el nuestro, señaló Bargar Grover. Es cierto, asintió Brendan. Pero Jamie carece de una cosa. ¿De qué?, inquirió Rob. De paciencia. Su ejército era más numeroso que al pasar por los gemelos. Lord Jason Marste había acudido desde Baramar con sus hombres y se reunió con ellos cuando rodearon el nacimiento de Forja Azul. También se le había unido otros caballeros errantes, señores menores, soldados sin señor que huyeron hacia el norte cuando el ejército de su hermano Edmure cayó ante los muros de Aguas Dulces. Todos habían galopado sin descanso para llegar a aquel lugar antes de que Jaime Lannister recibiera noticias de su avance, y el momento estaba próximo. Catelyn envió a montar a su hijo. Oliver Frey le sujetó el caballo. Era el hijo de Lord Wilder, 2 años mayor que él, que Rob, pero 10 años más inmaduro y mucho más nervioso. Aseguró el escudo de Rob y le tendió el yelmo. Cuando el muchacho se cubrió con él el rostro que Catelyn tanto amaba, el caballero alto y joven, a lomo del semental gris, ocupó el lugar donde había estado su hijo. Entre los árboles reinaba la oscuridad. La luz de la luna no llegaba allí. Cuando Rob se volvió para mirarla, detrás de su visor solo había oscuridad. «Debo ir a la cabeza, madre», le dijo. «Padre siempre dice que hay que dejar que los hombres te vean antes de la batalla». «Pues ve», dijo, «que te vean. Eso les dará valor», dijo Rob. «¿Y qué me dará valor a mí?», estuvo a punto de preguntar, pero guardó silencio y consiguió dedicarle una sonrisa. Rob hizo dar la vuelta al gran semental gris y se alejó despacio de ella, con viento gris siguiendo sus pasos como una sombra. Tras él, su guardia de batalla se puso en formación cuando obligó a Catelyn a aceptar protectores. Ella insistió a su vez de que él estuviera guardado y los señores vasallos se mostraron de acuerdo. Muchos de sus hijos exigieron a gritos el honor de cabalgar con el joven lobo, cuando había empezado a llamarlo. Entre los 30 guardias de Rob estaba Torrey Karstark y su hermano Eddard, además de Parter Mariste y el pequeño Jon, Darry Horno, Tyrion Greyjoy, nada menos que 5 de los hijos de Warren Frey, y hombres mayores como Sigourney Mather, Robin Friends. Uno de los guardias era una mujer, Daisy Mormont, la hija mayor de Lady Merk, heredera de las Islas del Oso. Desgarbaba casi como 2 varas y un palmo de estatura, que había recibido como regalo un mangolar a la edad de los que a las otras niñas se les daban muñecas. Algunos de sus señores refunfuñaron al verla, pero Catelyn no prestó atención a sus protestas. «Aquí no se trata del honor de vuestras casas», le dijo. «Se trata de mantener a mi hijo sano y salvo. ¿Y para eso bastará con 30 hombres?», se preguntó. «¿Bastará con 6.000? Un pájaro empezó a picar a lo lejos. Era un trino agudo que Catelyn le produjo la misma sensación que una mano helada en la nuca. Otro respondió y un tercero y un cuarto. Conocía bien aquellos trinos. Habían pasado mucho tiempo en Inverlandia. Acuadores de las nieves. A veces aparecían en el peor del invierno, cuando el bosque de dioses estaba blanco y silencioso. Eran pájaros del norte. «Se acercan», pensó Catelyn. «Ya se acercan, mi señora», susurró Hart Moren. Siempre había sido muy dado a señalar lo evidente. «Los dioses nos acompañen». Ella sintió. El bosque en torno a ellos fue quedando en silencio y entonces los oyó lejanos, pero aproximándose los cascos de muchos caballos, el sonido de espadas, lanzas y armaduras, el murmullo de voces humanas, de cuando en cuando una risa, una maldición.
Tuvo la sensación de que transcurrían eones, los sonidos eran cada vez más fuertes, oyó más risas, órdenes de gritos, chapoteos cuando cruzaban y volvieron a cruzar el pequeño arroyo. Un caballo relinchó. Un hombre lanzó una maldición y uno por último lo vio, solo durante un instante entre las ramas de los árboles del lugar donde se dominaba el valle, pero supo que era él. Pese a la distancia, Jaime Lannister era inconfundible. La luz de la luna le teñía la plata, el oro de la armadura y el cabello, y de negro y de escarlata en la capa. No llevaba yelmo. Apareció y desapareció en un instante. Los árboles volvieron a ocultar la armadura plateada. Otros pasaron tras él. Largas columnas de hombres, caballeros, espadas juramentadas, jinetes libres, 3/4 partes de los hombres de caballo de los Lannister. No es un hombre que se sienta en una tienda a esperar mientras sus carpinteros construyen torres de asedio. Le había garantizado Sir Brandon. Ya había hecho 3 expediciones con sus caballeros, para dar caza a asaltantes o para asolar alguna aldea rebelde. Rod había sentido y estudiado el mapa de su tío, le había dibujado. Ned lo había enseñado a interpretar los mapas. Atacadlo aquí, dijo al tiempo que señalaba un punto. Que sean unos 500 de hombres, no más. Vasallos de los Tully. Cuando nos persiga estaremos esperando. Movió el dedo un poco hacia la izquierda. Aquí. Aquí era el silencio de la noche, sombras y la luz de la luna. Una gruesa alfombra de hojas muertas, riscos frondosos en pendiente suave hasta el lecho del arroyo. Aquí era su hijo a lomos de un semental, volviendo la vista hacia por última vez para mirarla, levantando la espada con gesto de saludo. Aquí era la llamada del cuerno de guerra de Mace Mormont, un sonido grave y prolongado que retumbó en el valle para informarlos de que el último jinete de Jaime había entrado en la trampa. Y Viento Gris echó la cabeza hacia atrás y aulló. El aullido pareció recorrer la espalda de Catelyn Stark y le provocó escalofríos. Era un sonido espantoso, aterrador, pero al mismo tiempo tenía música. Durante un instante compadeció a los Lannister en el valle. Así que ese es el sonido de la muerte, pensó. Fue la respuesta que le llegó desde el risco más lejano, cuando el gran Jon hizo sonar también su cuerno. Al este y al oeste, las trompetas de los Mares y de los Frey sonaron clamando venganza. Al norte, desde el valle, se echaban como un codo elevado los cuernos de guerra de los Lord Karstark. Se sumaron al coro de las voces profundas y tristes. Abajo en el arroyo los hombres gritaban y los caballos corcoveaban. El bosque susurrante dejó escapar a una sola bocanada de todo el aliento contenido, con los arqueros que Robb había ocultado entre las ramas de los árboles disparaban sus flechas, y la noche estalló con los gritos de hombres y caballos. Alrededor de Catelyn, los jinetes alzaban las lanzas y las tierras, y las hojas que hasta entonces habían ocultado el brillo cruel de las puntas que apartaron para dejar al descubierto todo el esplendor del acero afilado. ¡Inverlandia!, oyó gritar a Robb mientras las flechas silbaban de nuevo. Se alejó de ella al trote a la cabeza de sus hombres, colina abajo. Catelyn se quedó al lomo de su caballo inmóvil, rodeada por Hal Moraine por su guardia. Esperó como había esperado antes, a Brandon, a Ned y a su padre. Estaba en lo más alto del risco y los árboles le ocultaban casi todo lo que sucedía abajo. Transcurrió un instante, se prolongó y de pronto fue con sus protectores y ellas estuvieran a solas en el bosque. Los demás habían desaparecido entre la espesura. Pero cuando miró hacia el risco más lejano al otro lado del valle, vio como los jinetes del gran Jon salían en la oscuridad bajo los árboles. Formaba una hilera larga, una hilera infinita, y hubo un momento, apenas un instante, de Catelyn no vio más que la luz de la luna reflejada en las puntas de la lanza, como si el risco descendiera un millar de fuegos fautos envueltos en llamas plateadas. Parpadeó y volvieron a ser hombres, que bajaban toda prisa para matar o morir. Más adelante no podía decir que estaba presenciando la batalla, en cambio sí la oyó, y el valle se llenó de sus ecos. El crujir de una lanza rota, el fragor de las espadas, los gritos de ¡Lannister! ¡Inverlandia! ¡Tully! ¡Aguas dulces y Tully! Cuando comprendió que ya no vería nada más, cerró los ojos y escuchó. Fue como si el combate estuviera en lugar a su alrededor. Oyó cascos de los caballos, botas de hierro charpoteando en las aguas bajas y el crujido de los escudos del roble bajo de las espadas, el choque del acero contra el acero, el silbido de las flechas, el sonido de los tambores, el relincheo de los aterradores de un millar de caballos. Los hombres gritaban maldiciones, suplicaban piedad y obtenían
o no, y vivían o morían. Los riscos ejercían un extraño efecto sobre los sonidos. En cierta ocasión oyó la voz de Rob tan claramente como si estuviera al lado. ¡A mí! ¡A mí!, gritaba. Y oyó también el gruñido de un lobo húngaro, el chasquido de aquellos dientes largos al cerrarse, el sonido de la carne que se rasgaba, los chillidos de miedo y dolor que lanzaban los hombres y caballos por igual. ¿Seguro que solo había un lobo? No había manera de saberlo. Poco a poco los sonidos se fueron apagando y murieron, hasta que al fin solo quedó el del lobo. Y cuando el amanecer rojo bañó el cielo del oriente, Viento Gris empezó a aullar de nuevo. Rob regresó junto a ella a lomos de un caballo diferente, un Picasso castrado en vez de semental gris con el que había bajado el valle. La cabeza del lobo que figuraba en el escudo estaba hecha a pedazos. A través de los tajos profundos se veía la madera del roble. Pero Rob parecía ileso. En cambio, cuando se acercó a ella, Catelyn vio que el guantelete y la manga de su jubón estaban ennegrecidos de sangre. ¿Estás herido?, dijo. No, dijo Rob, alzando la mano y abrió y cerró los dedos. Es sangre de Tornen, creo, o sacudió la cabeza, no lo sé. Por la ladera subía un gran grupo de hombres sucios con armaduras melladas, sonrientes. Tyrion y Grandjon iban a la cabeza, arrastraban entre los dos a Jaime Lannister, lo tiraron ante el caballo de Catelyn. ¡El Matarreyes!, anunció Hal, como si hiciera falta. Lady Stark, dijo Lannister de rodillas alzando la cabeza. La sangre que emanaba del corte en el cuero cabelludo le corría por la mejilla, pero la escasa luz del amanecer volvía a dar un matiz dorado a su pelo. Os ofrecía mi espada, pero la he extraviado. No es vuestra espada la que quiero, replicó ella. Devolverme a mi padre, a mi hermano Edmure, devolverme a mis hijas, devolverme a mi señor esposo. A ellos también los he extraviado. Una lástima, replicó Catelyn con tono gélido. Matadlo, Rob, propuso Tyrion Greyjoy, cortarle la cabeza. No, replicó Rob al tiempo que se quitaba el guantelete sangrientado. Nos resultaría más útil vivo que muerto. Y mi señor padre nunca aprobó que se matara a los prisioneros después de la batalla. Un hombre sabio, dijo Jaime Lannister, y honorable. Llevémoslo. Cargarlo de cadenas, dijo Catelyn. Hacer lo que ha dicho mi madre. Les ordenó Rob, y que esté bien vigilado en todo momento. Lord Castar quería ver su cabeza clavada en la pica. No te quepa duda, sintió el Grandjon. Se llevaron a Lannister para curarle las heridas antes de encadenarlo. ¿Por qué iba a querer matarlo Lord Castar?, preguntó Catelyn. Porque Rob apartó la vista y miró hacia el bosque. Tenía el mismo aspecto absorto de Ned en tantas ocasiones. Los ha matado. A los hijos de Lord Castar, explicó Carval Glover. A los dos, dijo Rob, a Tornen y a Eddard, y también a Darin Homburg. Nadie podía decir que a Lannister le faltaba valor, dijo Glover. Cuando ha visto que la derrota era inminente, se ha adelantado a todos sus hombres y ha tratado de llegar hasta Rob para matarlo. Ha estado a punto de conseguirlo. Ha extraviado su espada en el cuello de Eddard Castark, dijo Rob, después de cortarle la mano a Tornen y abrirle el cráneo a Darin Homburg. Todo eso sin dejar de llamarme a gritos, si no hubiera intentado detenerlo. Ahora estarán yo de luto en lugar de Lord Castar, dijo Catelyn. Tus hombres han hecho aquello que había jurado hacer Rob. Morir protegiendo a su señor, llorarlos, honrarlos con valor. Pero no en este momento, no hay tiempo para llorar. Has cortado la cabeza de serpiente, pero todavía quedan 3/4 de parte del cuerpo enroscadas en torno al castillo de mi padre. Hemos ganado una batalla, no la guerra. ¿Pero qué batalla?, intervino Tyrion Greyjoy con entusiasmo. El reino no había contemplado una victoria semejante desde el campo de fuego, mi señora. Os lo juro, los Lannister han perdido 10 hombres por cada uno de los nuestros que han caído. Hemos capturado a un centenar de caballeros y también a una docena de señores vasallos. Lord Wrestling, Lord Benefort, Lord Greenfried, Lord Stengar, Lord Tyros Watts, Marion de Dorne y a 3 Lannister aparte de Jaime, sobrinos de Lord Tywin, 2 de ellos hijos de su hermana, uno de su difunto hermano. ¿Qué hay, Lord Tywin?, le interrumpió Catelyn. ¿Habéis hecho prisionero por casualidad a Lord Tywin, Tyrion? No, replicó Tyrion algo molesto.
Pues mientras no lo tengamos, esta guerra no habrá terminado, ni mucho menos. Mi madre tiene razón. Rob alzó la cabeza y se apartó el pelo de los ojos. Aún nos falta aguas dulces.